Vamos a orar. Señor, gracias Dios, gracias Padre por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, esta noche, Señor, escuchando tu palabra, Señor, en torno a ella, Dios, y primeramente te queremos pedir por todas estas cosas que van a estar sucediendo, pues ya el fin de semana, Señor, esto que va a pasar, Señor, de este concierto evangelista, este alcance, Señor. Y te rogamos, Padre, que seas tú, Señor, hablando a los corazones de las personas que van a escuchar tu evangelio, Señor. Nos has llamado a eso, Dios. Y tenemos una deuda de amor, mi Señor. Entonces ayúdanos, por favor, a estar orando por esas personas, Señor, que tú conoces, tú sabes quiénes son, Dios, para que ellas puedan caer rendidas, Señor, a tus pies, Dios. Puedan verse ellas mismas viéndote a ti, Señor. Por favor, Dios, las ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos también todo aspecto técnico de ese evento, mi Dios. Y Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Dios. Ayúdanos a descansar en tu gracia y en tu control, en tu soberanía, mi Señor. También te rogamos por este ágape, Señor, por estos jovencitos, Dios, que nuestro pastor ha tenido bien, pues, que ellos sean edificados unos a otros, Señor, que puedan amarse, que puedan conocerse, Dios. Y por favor, trae a muchos jóvenes, Señor, trae a muchos adolescentes, Dios, para que pueda ser un momento de edificación y que, Señor, ellos puedan, pues sí, Señor, edificarse, amarse, conocerse, Señor, y en torno, en tu palabra también, mi Señor. Y te damos gracias por la vida de nuestros vecinos, Dios. Gracias, Dios, porque tú los has puesto ahí, Señor, con un objetivo, Señor, y ayúdanos a hacer luz, Dios. Ayúdanos a hacer luz delante de ellos, Señor, para que ellos también puedan venir a tu conocimiento, Señor. Por favor, te rogamos por cada uno de ellos, Señor, y te pedimos, por favor, que nos des el querer como el hacer, Dios, para poder, pues, estacionarnos, Señor, donde hemos dicho, Señor, enfrente de la acera, Dios, pero tú haz tu obra, Señor, con los vecinos, Dios. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, y ponemos estas peticiones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Hoy, mis hermanos, vamos a dar una pausa, vamos a hacer una pausa en nuestro libro, estamos estudiando el libro de Jeremías. Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de Jeremías. Y me gustaría que viéramos un poco a manera de taller. Sí, a manera de taller, algo que el Señor ha estado hablándonos muy en particular a los maestros de Club Semilla en pues sí, esos 2 últimos meses, ¿no? Que tiene que ver con la oración, ¿no? Y creo que es un momento importante, creo que Dios ha puesto este momento para que lo podamos compartir con la iglesia, ¿no? Y es eso, me gustaría orar, me gustaría hablar de eso, ¿no? ¿Qué es la oración? ¿A quién oramos? Cosas que posiblemente muchos sepan, pero creo que no está de más recordarlas, mis hermanos, ¿no? No sé si a ustedes les pase que cuando oramos decimos, híjole, ¿lo estará haciendo bien? O igual ya dije algo totalmente fuera de lugar, ¿no? ¿Cuál sería la manera bíblica correcta? Si hay una manera correcta bíblica de orar, ¿cuál será? ¿No? La verdad es que el tema de la oración es un tema muy vasto, ¿no? Hay demasiadas cosas en las cuales podemos hablar al respecto. Hay muchos tipos de oración, ¿no? Y esto hasta se puede convertir en un tema súper complejo, créanme. Pero digamos que el tema de la oración puede resultar complejo, pero la oración en sí misma no lo es. Es algo súper sencillo, ¿no? Creo que estudiar y profundizar en la oración puede resultar complejo, pero orar. Bueno, incluso hace unos minutos, nuestros hermanitos de Club Semilla acaban de orar y Dios los ha escuchado, ¿no? Entonces, creo que antes de saber cómo orar, permítanme, pues sí, definir un poco qué es la oración, ¿no? Y la oración es simplemente hablar con Dios, ¿no? Tener comunión con Dios. Esa es la oración. Donde también, como decía el pastor César Cárdenas, ¿no?
En la oración podemos pedir, pero no siempre, no, la oración no es solamente pedir, ¿no? Es un momento de comunión con Dios, ¿no? En un momento de comunión con Dios hay muchas cosas, ¿no? En las cuales también podemos pedir, pero no solamente se trata de pedir. Muchas veces venimos a la oración simplemente para pedir y pedir y pedir, pero se nos olvida que es un tiempo de comunión, ¿no? De traer también, de poder traer nuestras peticiones delante del Señor, ¿no? Y creo que lo que tenemos primeramente que saber es que la oración es un privilegio para hijos. Es un privilegio para hijos, ¿no? Siempre que la Biblia habla acerca de la oración, lo expresa en esos términos, mis hermanos. Relación padre e hijo, ¿no? En Mateo 6, del 6 al 13, en Mateo 6, del 6 al 13, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, ¿no?, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como ese texto, podemos también citar a Mateo 7:11, por ejemplo, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La oración es una relación papá-hijo, y es un privilegio para hijos, ¿no? Dice Lucas 11, del 1 al 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hay algo que a mí me alienta mucho de este versículo, hermanos. ¿No saben cómo orar? ¿No sabemos cómo orar? A orar se aprende, ¿no? A orar se aprende, ¿no? Uno muchas veces pensamos que al convertirnos en Cristo, ¿no?, ya tendríamos que saber cómo orar, ¿no? Y aquí vemos que los mismos discípulos ven a Jesús en su vida de oración, ¿no? Y uno de ellos le dice: Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y creo que es una buena petición, ¿no?, la que podríamos hacer el día de hoy, ¿no? Señor, enséñanos a orar, ¿no? ¿Y cómo les enseñó a orar el Señor Jesús, no? Primeramente les dijo, Lucas 11:2, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? La oración es este momento de íntima comunión con Dios, mis hermanos, ¿no? Es un privilegio para los hijos de Dios, pero esto no significa que si tú no eres cristiano, si no has nacido de nuevo, no significa que Dios no te escuche, ¿no? No estamos diciendo eso, ¿no? Pero sí la Biblia marca una enorme diferencia entre la manera que un hijo se acerca a su padre, ¿no?, con la manera que se acerca digámoslo así, un no hijo a Dios, ¿no? En el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado define la oración de esta manera. Escúchenlo, hermanos. La oración es comunión del Hijo de Dios con su Padre. Incluye la adoración, la acción de gracias, la confesión y la petición. Así es como el pueblo de Dios ha orado a través de las eras. La oración es así el derramamiento
del corazón ante el Creador. O sea, pienso esto, la oración antes que palabras, ¿no? Antes que palabras, tiene que ver más bien con una actitud. Tiene que ver con una actitud por la cual nos acercamos a Dios, ¿no? Entonces, digamos que el primer requisito para tener una vida de oración es haber recibido la vida de Dios, ¿no? Dice ahí en Romanos 8:32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿No? Cuando nos acercamos al Señor, mis hermanos, nos estamos acercando a un Padre amoroso, a un Padre que me ha adoptado, ¿no? Con la sangre de su único Hijo, de su unigénito Hijo, ¿no? ¿Cómo cambiaría, ¿no?, nuestra oración si consideramos esto? ¿Cómo cambiaría nuestra actitud al orar si consideráramos esto, ¿no? Si creemos que el Señor es todopoderoso, porque lo creemos, ¿no?, deberíamos orar en correspondencia a eso, ¿no? A veces cuando oramos creemos firmemente, ¿no?, que Dios es todopoderoso, que puede concedernos las peticiones que tengamos. Es todopoderoso, pero muchas veces dudamos que quiera hacerlo. Recordemos, mis hermanos, que cuando oramos nos estamos acercando a un Padre que nos ama y que tiene todo el poder y además toda la intención de darnos todas esas cosas que son buenas y que son necesarias para nosotros. Cosas de acuerdo a su voluntad, para caminar con Él, para experimentar su plenitud, ¿no? ¿Recuerdas otra vez Romanos 8:32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, ¿no? Oremos. La oración es un privilegio para hijos. También la oración es una de las maneras en que podemos tener comunión con Dios. Y esto es bien bello, ¿no? Porque Dios ha provisto esa herramienta para que podamos tener comunión con Él, ¿no? No somos hijos de Dios pasivos, ¿no? Y eso es bien bello, ¿no? Y esto también quiero decirlo, no importa si tienes 5 minutos de creyente, o llevas años, o eres el pastor, o eres muy maduro en Cristo, Dios te escucha igual. Un cristiano de años de creyente tiene los mismos privilegios de hijo que un cristiano de toda la vida, ¿no? Maduro. No tiene, a veces pensamos, ¿no?, que la oración del pastor o una persona madura en la fe tiene más poder, ¿no? Porque, déjeme decirlo así, no es que la oración sea poderosa, tenemos un Dios poderoso. No es que la oración de esta persona sea poderosa, no. Lo que tenemos es un Dios poderoso. Por ejemplo, un papá, ¿no?, con 2 hijos, ¿cuál es la diferencia? Uno recién nacido y uno ya más grandecito, de 10 años. ¿Cuál será la diferencia de comunión entre ellos, ¿no? Pues el de 10 años tiene cierta ventaja, ¿no? Ya sabe cómo acercarse a su papá, ya sabe cómo tener una relación con él. Y el bebé, pues nada más está ahí sacando salivita, ¿no? Ya sabe cómo acercarse el grandecito, ¿no? Pero ustedes creen que el bebé, por no saber hablar, su papá no le va a dar lo que necesita, no le va a dar todo lo que necesita. Y así es el Señor con sus hijos, que lo acaban de conocer, ¿no? Incluso, hermanos, si no sabemos cómo pedir, ¿no?, que es casi siempre, como hijos tenemos una ventaja. En Romanos 8:26 leemos esta ventaja. Y de manera
el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y Pablo aquí se está, déjeme decirlo así, como ventaneando, ¿no? Porque él sabe, y lo escribe, que no está en él pedir como conviene, ¿no? A lo mejor el creyente de muchos años piensa que sabe lo que conviene pedir, ¿no? Pero la verdad es que si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, siempre estuviéramos pidiendo mal, ¿no? Y Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿no? No con oraciones elocuentes, sino con ¿qué? Con gemidos indecibles, ¿no? También muchas veces un temor que nos impide como orar libremente, ¿no? Y eso, la verdad es que yo me apunto ahí. ¿Qué tal si estoy diciendo una barbaridad, no? Y el Espíritu está ahí, ayudándonos. Dice ahí mismo en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, mis hermanos, no nos preocupemos tanto por las palabras. Muchas veces hay personas que tienen la intención de orar y no logran emitir una sola palabra, nada más Padre, ¿no? Su corazón se derrite ante la presencia del Señor. Se pueden a llorar, ¿no? Hay una intención en su corazón que no se puede explicar con palabras, ¿no? Juan Bunyan dijo al respecto de la oración, hermanos, es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón, ¿no? Es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón, respecto a la oración. Y estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿por qué deberíamos orar? Parece muy obvio, ¿no? Pues nada más porque Dios nos pide que lo hagamos. Por eso deberíamos orar, ¿no? En Mateo 6:8, el Señor Jesús, hablando de la oración, dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis, ¿no? Muchos dicen, bueno, pues ya sabe el Señor lo que voy a pedir, pues entonces ¿para qué le pido, no? Lo interesante es que Jesús no está usando este argumento de que nuestro Padre ya sabe lo que vamos a pedir para que no oremos, sino al contrario, ¿no? Justo para que oremos. Entonces, ¿cómo tendríamos que orar? Y déjenme ponerlo en unos puntos, varios puntos, por favor. Yo creo que son importantes. ¿Cómo deberíamos orar a la luz de todo esto? A la luz de que somos hijos, ¿no? A la luz de que Dios nos pide que oremos. Número 1, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y ya vamos a entrar a un terreno como más práctico. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Juan 13:14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por esta razón siempre terminamos en nuestras oraciones, en nuestras reuniones, en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Es la razón, ¿no? Pero ojo, esta oración no es un trámite, ¿no? No es un trámite, ¿no? Para que el Señor nos pueda escuchar. Pero hay dos razones muy prácticas porque deberíamos orar siempre en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús hace que nuestra fe se coloque en la persona correcta. Nuestra fe se coloca en la persona correcta. No en nosotros mismos, sino en Jesús. No en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesús, ¿no? Recordemos que nosotros no nos podemos acercar a Dios en nuestros propios méritos. Es imposible, ¿no? O no nos podemos acercar en nuestro nombre, ¿no? No nos podemos acercar a Dios en nuestro nombre, ¿no? Sino que nos podemos acercar en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Cuando oramos, terminamos la oración en el nombre de Jesús,
¿Qué es lo que recordamos? Que Jesús pagó un precio por nosotros, ¿no? Que nos redimió, que nos rescató, que nos ha dado su Espíritu. Y estos méritos son de Cristo. Y son los que Dios ve en nosotros cuando nos presentamos en el nombre de Jesús, ¿no? Y lo que va a pasar cuando oramos así es que nos va a dar fe, porque coloca nuestra oración en la persona y en los méritos de Jesús. De hecho, la fe es uno de los requisitos al orar. Santiago 1:6. Y aquí Santiago está hablando en el contexto de pedir sabiduría, ¿no? Pero dicen, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ¿no? Orar en el nombre de Jesús también es seguro, ¿no? Porque el Señor no le dice no a Jesús. El Señor no le dice no a Jesús, ¿no? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La única persona en la cual Dios se puede complacer es su Hijo Jesús, ¿no? Y oramos en su nombre, en sus méritos, ¿no? En 2 Corintios 1:20 leemos, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El Señor no le dice no a Jesús, ¿no? Y también orar en el nombre de Jesús nos recuerda que estamos orando al Padre, ¿no? ¿No les ha pasado que algunas veces estamos orando a Jesús y al terminar la oración decimos, entonces, ¿qué digo? ¿A Jesús? ¿No? ¿O es en el nombre de Jesús? ¿O cómo termino? ¿No? Eso no significa que no podamos orar en el nombre de Jesús, ¿no? Claro que no, ¿no? Pero nuestra vida de oración, nuestra oración es principalmente al Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cómo deberíamos orar? Número 2, deberíamos orar conforme a su voluntad. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso nuestras oraciones, mis hermanos, siempre las anteponemos, ¿no?, a la voluntad de Dios. Lo mejor que podemos pedir cuando oramos es, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿no? Y tenemos el ejemplo de quién creen, nuestro Señor Jesús, que siempre es el mejor ejemplo para todo. Orando al Padre, sujetándose a su voluntad, ¿no? ¿Recuerdan la noche que fue entregado? Lucas 22:42. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se dice fácil, pero es cierto. Se dice fácil, pero es real, ¿no? Lo importante en la oración es buscar la voluntad de Dios, alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. En la oración es cuando nuestros corazones se mantienen humildes, sumisos, bajo la voluntad de Dios. Por esta razón, mis hermanos, en Semilla no declaramos, no decretamos, ¿no?, sino que buscamos que siempre se lleve a cabo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, ustedes lo saben, es buena, agradable y perfecta. Es lo mejor. En relación a esto, la palabra nos enseña que hay dos maneras de pedir mal, porque sí, se puede pedir re mal. La primera es para gastar en nuestros deleites, ¿no? Gastar en nuestros deleites, ¿no? Ahí dice en Santiago 4:3, codiciáis y no tenéis, metáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibéis, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí Santiago dice, piden mal, porque están pidiendo para gastar en vuestros deleites.
Y pedir conforme a la voluntad de Dios es precisamente no pedir para nuestros deleites, ¿no? Nuestros deleites carnales, nuestros deleites pecaminosos, ¿no? La mejor manera de orar conforme a la voluntad de Dios es conocer la voluntad de Dios que está en su palabra. Entonces, ¿mis deleites son malos? Pues déjame ponerlo así. La palabra de Dios y la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, perfecta y agradable. ¿Contra qué le estamos tirando? Oremos por lo que es bueno, perfecto y agradable, hermanos. Y creo que en este punto tenemos que señalar esto cuando Dios nos ha dicho no en su palabra, ¿no? ¿Les ha pasado? Cuando el Señor nos ha dicho que no en su palabra, ahí, pues ya, no tiene ya más sentido orar por eso. Si el Señor les ha dicho un no en su palabra, pues ya, confiemos, ¿no? En el amor y el cuidado de nuestro Padre amoroso. Recordemos, la oración es un privilegio de hijos. Otra manera de pedir mal es orando no de una manera sencilla, no de una manera honesta, ¿no? Recuerdan de Mateo 6, 5. Y cuando ores, es el Señor Jesús hablando, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si nuestras oraciones públicas son más largas, ¿no?, más habituales que nuestras oraciones privadas, puede ser que no estemos siendo honestos, ¿no? Honestos en nuestra manera de orar. ¿Oramos más como para ser vistos por los demás? Los fariseos hacían eso. Oraban para ser vistos, ¿no? Posiblemente hasta cambian el tono de voz, ¿no? Y hasta su vocabulario no dice la palabra, pero puede ser, ¿no? Pero creo que no está mal cambiar el tono de voz. No quiero ser dogmático en esto, ¿no? Creo que no está mal cambiar el tono de voz si es tu voz, ¿no? Pero creo que lo que estaría mal es la motivación por lo cual lo estamos haciendo. Impresionando a los demás, ¿qué buscamos, no? Que ellos digan así, uy, qué persona tan espiritual, ¿no? A mí me pasaba muchas veces cuando comenzaba a orar, y me sigue pasando, hermanos, pero que como que impostaba mucho la voz, ¿no? Lo digo, no es que esté pretendiendo impresionar a los demás o a Dios o al Señor, ¿no? Yo hice mucho tiempo, estuve en locución, y siempre cuando estábamos al aire cambiabas de voz. Buenas noches, estamos a punto, ¿no? Y como que me quedó eso. Pero tenemos libertad de comunicarnos con el Señor, a eso voy. Justo como lo hacemos normalmente, si tienes voz de locutor, gloria a Dios, y ahora sí, ¿no? De una manera honesta, sin querer aparentar nada. Creo que el problema siempre está en el fondo, ¿no? No en la forma. Podemos hablar con el Señor, y esto también es bien bello, de una manera sencilla, hermanos. A veces en la oración se nos va a sacar así las palabras más protocolarias, ¿no? Domingueras, no sé. Y otra vez, no es que esté mal en sí mismo eso, ¿no? Sino que puede indicar que tengamos una motivación incorrecta al orar. A eso voy. Recuerden, estamos hablando a nuestro Padre, ¿no? Que, pues sí, que justamente te conoce tal cual eres, ¿no? Y podemos acercarnos a Él con toda libertad, pero ojo, no seamos irreverentes tampoco, ¿no? Con expresiones a nuestro Señor que pueden ser hasta irrespetuosas, ¿no? No quiero repetir aquí ninguna de ellas, ¿no?, desde el púlpito.
Pero no seamos irrespetuosos, ¿no? Acerquémonos con confianza, ¿no? Seamos sencillos, naturales, pero también respetuosos, ¿no? Decía Charles Spurgeon, no, el príncipe de los predicadores: si bien Dios es nuestro Padre, es Padre nuestro que está en los cielos. Es nuestro Padre, pero aguas. O sea, hay niveles. Es Padre nuestro que está en los cielos. Entonces, ¿cómo tendría que orar? Pues podemos orar también, punto número 4, de manera colectiva. Eso es también bien bello, hermanos. ¿No? Colectivamente, ¿no? Y eso está también bien bello, ¿no? Es muy probable que hemos estado orando a Dios en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad, de un modo sencillo y honesto, ¿no? Pero necesitamos también compañeros de oración, ¿no? Podemos pedirles a nuestros hermanos que nos apoyen en oración, ¿no? Podemos buscar tiempos de comunión con nuestros hermanos, participar en reuniones de oración. Aquí en Xochimilco tenemos 2 reuniones de oración por Zoom, ¿no? Participemos, ¿no? La oración modelo que Jesús nos enseñó, ¿cómo comienza? En Lucas 11:2. Padre nuestro, no Padre mío, es Padre nuestro, ¿no? Busquemos eso, tiempos de orar de una manera colectiva, muy importante, ¿no? Como miembros del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo, hermanos. Algunas veces puede ser difícil, ¿no? Puede ser que algo requiera mucho vigor espiritual, ¿no? Hay veces que le estamos pasando muy mal y necesitamos hermanos que intercedan por nosotros, ¿no? Y también podemos orar afanosamente y con gratitud. Otro punto, orar afanosamente. Suena raro, yo lo sé, pero no sé por qué me saltó esto. Podemos orar afanosamente y con gratitud. Filipenses 4:6, ¿recuerdan? Por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué pasaría si así como nos afanamos con nuestros problemas, ¿no? Nos afanáramos orando? ¿Imaginan? ¿Cómo cambiaría todo, no? A veces invertimos más tiempo, ¿no? Y le damos vueltas y vueltas a nuestro problema, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver las cosas, no? Y no vamos a todos, ¿no? Vamos a todos, pedimos consejo de todos. Y no vamos a aquel que puede guardar nuestro corazón en completa paz. Y está ahí la oración. Es un privilegio, ¿no? Sí. Debemos orar también premeditadamente. Marcos 1:35, hablando del Señor Jesús, ¿saben qué hacía? Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Levantándose muy de mañana nuestro Señor, siendo muy oscuro, se fue a un lugar desierto a orar, y lo encontró Simón: Señor, todos te buscan. Y a veces pasa que estamos listos para orar y suena el celular, o ya te hablaron, ¿no? ¿Cómo podemos evitar eso? Sigamos el ejemplo del Señor. Busquemos un sitio adecuado, hermanos. Seamos premeditados para orar. Procuremos un lugar adecuado, un tiempo adecuado. Ahora sí que apaguen el celular. Aparten cualquier distracción, ¿no? Creo que es sabio tener varios tiempos al día, ¿no? Ya establecidos para orar. No lo dejes, pues ahí cuando tenga tiempo, pues voy a orar, ¿no? Ahí, no, o sea, premeditadamente. El Señor Jesús lo hacía así, muy de mañana, ¿no? Lo había planeado desde la noche. Planéalo, ¿no? ¿Es ideal por las mañanas? Es ideal, ¿no? Pero podemos hacerlo a cualquier hora. Tenemos libertad, ¿no? Ora persistentemente.
persistentemente. Dice un versículo muy difícil de memorizar, Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Creo que lo podemos memorizar muy fácil. Orad sin cesar, ¿no? Con persistencia. ¿Cómo podría orar sin cesar? Pues ahora sí que pues trabajo, ¿no? Voy a estar todo el día orando y a qué hora voy a comer, ¿no? Bueno, creo que deberíamos diferenciar entre la actividad de la oración y la actitud de la oración. A eso se refiere con orad sin cesar, ¿no? No siempre puedo estar en la actividad de la oración, ¿no? Porque cuando manejo, pues ni modo que cerremos los ojos, ¿no? No cierres los ojos y manejas, ¿no? Y oras. Pero siempre podemos estar en la actitud de oración. Siempre, anytime, cualquier momento, tener actitud de oración, ¿no? Siempre tener presentes que tenemos un Padre, ¿no? que nos observa, que quiere estar con nosotros, ¿no? Que nos escucha, y que nosotros en base a eso podemos orar en cualquier momento, una actitud de oración. ¿Cómo tendría que orar? Deleitándome en Dios. Deleitándome en Dios. La mejor manera de orar es deleitándonos en Dios, mis hermanos. Salmo 37:4. Ustedes creo que lo recuerdan. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí sí puedes hacerle caso a tu corazón perverso y engañoso, ¿no? Cuando está deleitándose en Dios. Ahí sí. Nuestro corazón es perverso y engañoso, ¿no? Siempre que no nos deleitemos en Dios. Y si nos deleitamos en Dios, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque su palabra y su voluntad están en ti. Alguien dijo, deleítate en Dios y haz lo que quieras, ¿no? ¿Qué estorba la oración? Si no estamos permaneciendo en la palabra, ¿no? Proverbios 28:9. ¿Qué estorba la oración? Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si no estamos escuchando su palabra, eso puede ser un estorbo para nuestra vida de oración. ¿Qué estorba nuestra oración? El pecado no confesado. Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su propio oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué estorba la oración? Hombres casados, que los hombres casados no vivan sabiamente con sus espositas. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los casados vivan con sus esposas sabiamente, dándole honor como vaso frágil, como a coherederas de la gracia, ¿no? Para que nuestras oraciones no tengan estorbos, ¿no? Y los casados necesitan vivir sabiamente, ¿no? Con sus espositas. Decían por ahí, no recuerdo si era el pastor Héctor o el pastor Heriberto, que recuerda que Dios es tu padre, pero también Dios es tu suegro. Es que aguas, ¿no? ¿Qué estorba nuestras oraciones? Problemas dentro de la iglesia. Mateo 5, 22, 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar, recuerdas que tienes un asunto pendiente con alguien, mejor deja tu ofrenda y ve y resuélvelo y regresa.
La ofrenda representa todas esas cosas espirituales que ofrecemos al Señor, ¿no? La oración incluida. La oración incluida. Y saben, podríamos llenarnos de información. Mucha información. Yo les decía a los chicos del instituto que hablar acerca de la oración es como enseñarles a comer una naranja, ¿no? Pues aquí podemos ver y estudiar cómo podemos partir la naranja en gajos, quitarle todas las basuritas, pero necesitamos orar. Esto es información, pero necesitamos llevar a la práctica esto, mis hermanos. ¿Qué es la oración? De cómo orar, cómo no hacerlo. Y podemos comenzar desde ya, ¿no? Decía el pastor Chuck Smith, la oración es un glorioso privilegio. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una invitación abierta, hermanos. Acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y pues simplemente no desaprovechemos esto, ¿no? Oremos, hermanos. Y vamos a orar por esto, ¿no? Vamos a orar. Y Señor, te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias, Señor, porque nos has visto con ojos de misericordia, Señor. Nos has llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, Dios. Ahora podemos acercarnos a ti con toda confianza como hijos, Señor. Qué privilegio, Dios. Gracias, Dios, porque tú lo hiciste posible en la cruz del Calvario, Señor. Tú nos redimiste, nos rescataste, Dios. Y ahora ya no vivimos nosotros, vives tú en nosotros, Dios, y Señor, queremos, Señor, tener esos tiempos de comunión, Señor, de intimidad contigo, Dios, para alinear nuestros pensamientos a tus pensamientos, Dios, para pedir como conviene, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, y que al final tu nombre pueda ser glorificado, Señor, tu nombre pueda ser exaltado, Dios. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Espíritu Santo, ven, por favor, y que mis hermanos, cada uno, pueda pedir la llenura de tu Espíritu Santo, Dios, para poder llevar una vida de oración, Señor, que a ti te agrada, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a organizar nuestros tiempos, Dios. Por favor, quita toda distracción en estos tiempos, Dios, y por favor, ayúdanos, Dios. Danos, por favor, el querer como el hacer. Queremos hacer tu voluntad, Dios. Queremos conocerte más, Dios. Quita todo estorbo que mis hermanos puedan tener, Señor, para eso, para que puedan tener comunión contigo, Dios. Gracias, Señor, por esto, Señor. Bendice a mis hermanos, Dios. Guarda sus corazones, Dios. Y oramos todas estas cosas, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.